El grande de Guruceta, que como os digo, hago un especial énfasis en él, primero porque es el que tengo más visto, o sea, desde el Bilbao Athletic para arriba, desde que ha pasado por el Athletic, luego en Sabadell no le vi mucho, pero sí que es verdad que este año en Amorebieta sí que lo estoy viendo bastante, y esta semana pues me he tragado partidos suyos a más no poder, y entonces pues hoy vamos a intentar hablar un poco de Guru, de sus goles, de lo mejor y lo peor de él, para ver si existe una posibilidad real o si podemos llegar a la conclusión de que este hombre pueda estar o no en el Athletic, tanto por funciones, es decir, tanto como por perfil, como por nivel, porque aquí hay hay muchos matices de las que hablar. Dice Alan que aquí somos guruceters. A mí personalmente también me gusta muchísimo. Es un delantero que bueno, no sé, no me parece... O sea, me gusta su perfil. Y a partir de ahí, bueno, en el Amorebieta, por ejemplo, yo creo que está mostrando un buen nivel, pero habrá que ver si tiene nivel para Athletic, ¿no? Lo que sí que no se puede batir son sus cifras, son 7 goles en 22 partidos, pero claro, son 7 goles que los han llegado en las últimas 7 jornadas. Es curioso porque, bueno, le ha cogido la racha, ¿no? Son las famosas rachas que tienen los delanteros. Se pueden pasar, como quien dice, un año sin meter y luego en 2 meses, pues no parar de meter, es lo que tiene ser delantero. Y luego, pues, tiene diferentes datos que se podrían pues, comentar, pero yo solo he cogido uno que me parecía muy interesante, que es que gana casi la mitad de los duelos aéreos que disputa, ¿no? Es muy curioso porque en clave Amorebieta, Guru es el que baja los balones, es el que buscan en largo para que él peine o consiga, pues eso, usar su cuerpo para poder generar una situación de peligro. Y me parece que son buenos datos, teniendo en cuenta que son 22 partidos, que al final igual disputa de media 10 12 15 balones aéreos por partido que juega, y que gane la mitad de esos, pues yo creo que son buenas cifras como jugador, pues eso, jugador que además es bastante alto y que en el juego aéreo pues no está del todo mal, ¿no? De hecho, para los que le recordéis en su etapa del Bilbao Athletic, pues yo le recuerdo también como un delantero que también era referencia desde ese punto de vista, ¿no? En el tema de centros laterales y juego aéreo. Lo que sí veo es que es un delantero que ha ido evolucionando un poco no, especialmente en ciertos aspectos del juego en las cuales yo no le veía destacando en exceso. O sea, sí en parte, pero que le faltaba por curtir, ¿no? Hablo de juegos de espaldas, hablo de recursos en espacios reducidos, hablo de conducciones, hablo sobre todo, hablando de ya en el concepto de recursos, en esa capacidad de pisar, conducir, regatear, el hecho de que le vengan dos, tres rivales y sepa superar a esos rivales. De hecho, tengo un vídeo en el que recopilo pues algunas acciones en las que me ha llamado mucho la atención de los últimos partidos de Guruceta, en las que se puede ver cómo ese juego con balón bueno, que al final a nosotros lo que nos interesa es un punta, es pues que sepa rematar y ese tipo de cosas, ¿no? Pero vienen bien ese tipo de características, sobre todo en clave atlética actual, ¿no? Es decir, el juego de la atlética ha evolucionado bastante en relación a los últimos, o en lo que históricamente se ha hablado del Athletic, sobre todo por el contexto de los jugadores, ¿no? Es decir, antes, pues bueno, tenías a dos hombres de juego aéreo espectaculares como eran Aduriz y Raúl García, y pues el balón parado, los centros laterales y demás, pues era lo que más destacaba en el juego ofensivo del Athletic. Y ahora pues ha cambiado simplemente por los jugadores que tienes tanto arriba como en defensa, ¿no? Ahora pues tienes arriba a Williams y Sunset, tienes a jugadores que van mucho mejor al espacio, como el caso de Nico Williams, y tienes pues por ejemplo una defensa muy solvente, y a partir de ahí pues bueno, el juego del Athletic ha evolucionado, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, por poner un ejemplo al cual lo podamos relacionar, pues al de Ernesto Valverde, ¿no? Entonces, pues en ese tipo de situaciones en las que, pues bueno, vemos a pues un jugador como Guruceta, en la que veo que se desenvuelve muy bien, pues cuando él tiene que sacar a relucir su calidad individual, ¿no? Pues cuando le vienen rivales, cuando tiene que cubrir el balón, cuando tiene que, pues eso, cuando le viene su marca y necesita pues superar a rivales. En ese sentido he visto que ha mejorado bastante. Luego, me ha gustado muchísimo, al final hay que entender siempre sus características por contexto de su equipo. La Morevieta es un equipo que juega en 5-3-2, un equipo que creo que no descubro nada, ¿no?
enfoca su ataque en el juego directo, en segundas jugadas, atacar mucho por las bandas, centros laterales, ese tipo de equipo. Y no sale mucho a presionar al rival. De hecho, siempre se queda en ese bloque medio-bajo. Entonces, ¿qué pasa? Que el rival contrario es el que suele tener el dominio del balón. Y ahora Morevieta en muchas ocasiones tiene esa oportunidad de contragolpear. Entonces, de lo que he visto de Guruceta es que también ha mejorado muchísimo en lo que es aprovechar el campo abierto y desmarcarse. El desmarque puede parecer muy sencillo, puede parecer una virtud tan sencilla que engaña. Porque, por ejemplo, vemos a Iñaki Williams, que cuando empieza a arrancar, pues decimos, ostras, aquí tenemos a un jugador bueno, es espectacular aprovechando espacios, pero me parece una tarea un tanto complicada. Y en este caso, ¿por qué me parece complicada? Porque al final el hecho de mantener la línea del fuera de juego, saber cuándo hay que desmarcarse para sacarle una ventaja a, pues a los centrales a los que te enfrentas, todas esas situaciones me parecen un tanto complicadas o me parecen que si se sabe, o sea, me parece que si sabes sacar provecho de ello, eres un delantero bueno, que tiene esa capacidad, ¿no? De poder sacar el máximo rendimiento, ¿no? A ese juego sin balón. Y en este caso Guruceta pues me ha gustado muchísimo, tiene un par de goles que lo reflejan, que luego los veremos. Bueno, no, voy a hacer, es más, voy a empezaros a enseñar ya vídeos para poder entender esto que estoy explicando, ¿no? A ver si se puede ver bien. Mirad, estas, bueno, vale, espérate, que empiezo de nuevo. Primero, hay unos... Los primeros clips son situaciones en las que Guru se sabe desenvolver muy bien en espacios reducidos y os hablo de esa capacidad de sacarse recursos, de pisar balones y demás. Y luego hay pues recopilatorio de los últimos goles en las que vemos pues cómo ha mejorado en definición, en los desmarques, y me ha sorprendido también bueno, no me ha sorprendido, ¿no? Pero es verdad que en el juego aéreo también pues no lo he visto del todo mal, aunque sí que he visto algunos defectos que luego hablaremos de ellos, ¿no? Empezamos esta jugada con un partido contra el Sporting en la que es capaz de juego de espaldas, hago esa bicicleta para engañar y ya toco. Luego hay esta acción en la que pide entre líneas. Tiene esa capacidad de decir, vale, me desentiendo en la jugada, pero puedo venir a recibir y cuando recibo tiene recursos para supero rival, toco una banda, me meto en el área. Es una de las cosas que me gusta muchísimo de jugadores como él, que mira, incluso termina metiendo el balón dentro del área. Luego aquí, por ejemplo, espacio reducido, piso, supero, toco. Es verdad que el pase es errado, pero bueno, está ahí, ¿no? Luego esa pausa de definir, como os digo, es capaz de tener esa templanza, ¿no? Para poder meter el gol y colocarla al lado donde quiere. Este gol lo define perfectamente. Pausa, la coloca al palo en el que quiero. Y luego, pues los centros laterales que bueno, en remate de cabeza, pues mira, no está del todo mal, ¿no? Luego vamos, si queréis, volver a repasar el vídeo, pero lo que quería que vieseis es un poco lo que he visto de Guruceta últimamente, ¿no? He visto como un delantero que se ha vuelto mucho más completo en relación a, bueno, a antes, ¿no? En este caso, pues veis un delantero capaz de venir a recibir entre líneas, de tener esa capacidad de interpretar que, pues si está el balón en uno de los lados, me meto dentro del área, si veo que el equipo necesita un apoyo, vengo a recibir, es decir, empieza a ser un delantero que tiene mucho más recursos que no sea pues solo un hombre de área, ¿no? Cosa que me gusta bastante de él y hablando ya en clave Athletic, me parece que es muy bueno porque, por ejemplo, vemos en este Atlético Marcelino como hay dos puntas que tienen dos roles distintos, ¿no? Uno de ellos, pues en el caso de Williams o Villalibre, que es más referencia y a su vez, pues atacador de espacios, algo de juego sucio, digamos, del hecho de ser punta, es decir, algo de juego de espaldas, de tirar desmarques, de esa movilidad, y luego pues al lado tiene a su Raúl García Sánchez, que es más el de recibir entre líneas, el de ser ese acompañante, ese segundo punta, ¿no? Que ofrece esos apoyos, a su vez también es un hombre más de remate, pero son roles distintos, ¿no? Y aquí me parece muy curioso el ver dónde podemos encajar a Guruceta, ¿no? Porque es curioso que encaja en ambos. Es decir, es un punta que puede ser referencia, puede ser un hombre de área, puede ser un hombre de remate, que a su vez también pues tiene una buena interpretación del juego. Ahora, si queréis, volvemos a ver esos vídeos. Y también puede ser ese jugador, pues, algo más perfil Raúl García, ¿no? De hecho, en alguna ocasión, en el primer equipo, le recuerdo de media punta, ¿no? Por detrás del delantero, porque puede hacer esa función de
jugador de segunda línea, ¿no? Y de hecho, tengo un mapa de calor, que es este, que muestra bastante bien lo que es Guruceta esta temporada, porque es verdad que se entiende desde el punto de vista de lo que he dicho antes, ¿no? Una Morevieta que en bloque medio-bajo espera al rival, ¿no? Y de hecho, pues al final la Morevieta no es el equipo que suele tener el balón, y en esa zona de tres cuartos en las que en las que se mueve Guruceta, pues para balón aéreo, para juego de espaldas, para ser ese hombre de apoyo. Y de hecho, lo que me gusta también es que, por supuesto, donde más caliente está es por el centro, por supuesto, porque al final en ese 5-3-2 es uno de los referencias, pero también suele caer bastante a banda, porque es un jugador que, por las cualidades que tiene, por eso de lo que hablamos, ¿no? De esos recursos, ese juego de espaldas, me parece que también se le puede sacar bastante provecho a que se puedan generar esas situaciones de 2 para uno en las bandas, ¿no? Y por supuesto también tiene bastante, bueno, bastante no, pero algo de influencia, por supuesto, dentro del área, porque al final, pues es hombre de referencia arriba, ¿no? Está por aquí Sonder Bustamante, dice, buenas, Jade Crack, muy buenas. Nos pillas hablando de Guruceta justo ahora. Os vuelvo a poner el vídeo de estas cosas que he recopilado, porque al final todo ha pasado demasiado rápido, ¿no? A ver si... Vale, aquí está. Lo que os digo, recursos. Protejo bien el balón, busco una línea de pase, tengo esa templanza para poder buscarlo, intento recibir entre líneas, si no me desentiendo, pero a su vez doy ese apoyo en este caso a Larrazábal, me giro, este recurso es muy bueno, y luego esa capacidad de tocar y meterse para adentro, a mí me parece que es de mucha inteligencia de interpretar el juego, ¿no? Lo que hablábamos de espacios reducidos, que luego ya os digo, el pase es fallido, pero también tiene esos recursos de pisarle y demás, ¿no? Esa calidad individual. A mí esa capacidad de definir me parece espectacular, ¿no? Porque luego hablamos de Iñaki Williams, por ejemplo, ¿no? Cómo ha tardado tanto en mejorar su capacidad de definición y vemos que Guruceta aquí no tiene problemas. Por supuesto que hay que entender su contexto de que es segunda división y ese tipo de cosas, pero saber definir o no, más allá de que estés en una división u otra, yo no sé si va tanto por las divisiones. O sea, me parece que esto es más una capacidad individual de cada delantero más que otra cosa, ¿no? Dice Joander, dice, qué mala suerte tuvo en el Athletic Guru. Sí, porque además, cuando pudo tener una oportunidad, recuerdo que justo vino Kenan Kotro, y fue una pena, ¿no? Porque me parecía que era un delantero que podía encajar. No me gustó el ese de cabeza, dice Alan, ¿no? Porque la ha metido entre las palmas, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, pero también habla, ¿no? De esa capacidad que tiene de juego aéreo. Entonces, creo que me queda... Ah, y bueno, y luego hay una cosa que me llama la atención, que ha metido ya dos goles así, de saber sacar provecho a su presión, ¿no? Es decir, con ese juego de presión que os digo de mantener las líneas de la Morevieta, me llama la atención que justo ha metido dos goles casi de casualidad, solo presionando. O sea, me parece bastante curioso, ¿no? Por cierto, espero que no tenga ningún problema de copyright con el tema de los clips. Ya habéis visto que he intentado bueno, intentar evitar que no se vea en exceso, ¿no? Espero que no me pase nada. Hombre, señor Luis Calabor, dice, te estoy viendo en clase sin poder escuchar, solo para sumarte una view, que lo sepas. Dice, gracias por esos dispositivos en texto. Bueno, no me estará escuchando, pero mira, gracias Luis, esa va para ti. Dicho esto, ya habiendo hablado de lo bueno, vamos a hablar de lo malo. Porque yo lo que veo es un punta que de momento ha sido algo irregular, es decir, que ha necesitado una racha para poder meter esos goles. Y luego yo veo un par de defectos en el juego. Lo primero, que le falta algo de mejor interpretación en centros laterales, es decir, voy a poneros esta jugada, es solo un fotograma, ¿vale? Es una jugada en la que Iker Seguin, carrilero izquierdo de la Morevieta, está buscando pues un balón para poder colgarlo, ya sea un centro raso, un centro al segundo palo, lo que sea, ¿no? Una situación en la que alguno de los rematadores pueda encontrar puerta, ¿no? Yo y no os pongo en la escena entera porque yo creo que en el fotograma ya se entiende. En esa situación, yo personalmente, y a ver si me ayudáis vosotros, donde yo creo que donde más se puede sacar provecho a esa jugada es que los hombres de ataque de la Morevieta entren directos a área pequeña para poder rematar un centro raso fuerte. O incluso un centro aéreo, ¿no?
Pero lo que veo es que Guruceta intenta pedir en un pase súper complicado, en la que Seguín ya no puede encontrar pues esa capacidad de sorprender a la línea de defensa del Sporting con un centro atrás en la que ya hay tres hombres en esa línea de pase. Y en cambio Guruceta la pide desesperadamente, pues en este caso, a casi en la altura del punto de penalti. Lo cual me parece que, que, que ahí hay una falta. A ver, es solo un ejemplo de muchos que podemos haber visto. Ya sabéis que si no, no acabo, ¿no? Pero pongo este ejemplo porque me parece bastante claro. Y es verdad que hemos visto goles de centros laterales, pero estas situaciones las he visto una barbaridad. Entonces, si yo fuese delantero centro, o viendo así desde fuera, porque yo igual no tengo esa capacidad, yo personalmente creo que tendría que meterse pues ya dentro del área pequeña. Y al final, de hecho, el centro es un centro pasado, como yo os digo, que no llega a nadie. De hecho, creo que el que está al lado de Guruceta es un Zueta y creo que no llega porque ya era muy complicado. Pero lo que os digo, son ese tipo de situaciones en las que creo que Guruceta tiene que mejorar, ¿no? Ahora hablamos de otro efecto, pero dice, a ver qué dice por aquí. Dice Joander, todavía recuerdo el golazo de cabeza que le marcó al Sevilla en Copa ganando 0-1 en el Pizjuán. Sí, además, bueno, no sirvió mucho ese gol, pero sí, además fue un muy buen gol, de gol de rematador, gol de killer, un gol de cabeza con mucha potencia, o sea, tampoco nos podemos quejar, ¿no? De ese gol. Dice Luis, Guruceta necesita una temporada en la que no tenga esa presión goleadora que ha tenido. Sí, porque además, no olvidemos, y me parece un comentario que ayuda muchísimo, no olvidemos que Guruceta cuando pudo estar en el primer equipo fue justo cuando Aduriz estaba terminando su etapa. Entonces, claro, él era el hombre, sí, luego justo detrás de Guruceta estaba Villalibre. Entonces, esa presión en la que se sometió, digamos, al pobre de Gorka, pues para poder hacer goles, claro, es lo peor que le puede pasar a un delantero o incluso a cualquier jugador cuando tiene que hacer ese relevo natural, porque no por ello tenemos que hablar de Guruceta como un nuevo Duriz, ¿no? Sino que al final comparte posición y bueno, pues es casi inevitable, ¿no? El tema de las comparaciones. Por ejemplo, lo mismo nos pasa con los Williams, ¿no? Aunque sean jugadores distintos, es imposible, casi inevitable, evitar esa comparación de a ver quién es mejor, el hermano o el otro, ¿no? Entonces, pues eso es lo que le pasó un poco a nivel de, más allá de lo que podamos ver en el campo, lo que le pasó a Guruceta en el Athletic, ¿no? Pero eso ya yo creo que ya es agua pasada, y hablamos ya más del presente, ¿no? Del actual Guruceta, y yo lo que veo, pues eso, más allá de todas esas virtudes que hemos comentado, también algo de presencia en área, es decir, dentro del área, el hecho de ser un hombre que, ya que tiene ese buen juego de espaldas, y además esa altura, pues tener un poco más de presencia, un poco más de que alguien que el lateral o el carrilero o el extremo en cuestión levante la cabeza y diga, ahí está Guruceta, ahí se la cuelgo yo. Que eso, por ejemplo, otros delanteros como Orozco o Vieta en el Amore, pues tienen más esa capacidad, ¿no? Pero bueno, es otro de los defectos que también le he visto a Guru en los partidos que he visto. Dice Alanay, si fuera un centro veo bien la posición donde está Guru, más que nada porque la defensa se esperará un centro al segundo jugador. Lo de triple no sé, no sé a qué te refieres. Pero sí, sí, bueno, ya te digo, puede haber mucha interpretación, pero yo pongo este ejemplo, como podría poner muchos otros en las que he visto que Guru tiene algunos problemas para poder ver... pues mi explicación. Sí, bueno, es un poco liosa, pero yo te he entendido. Es decir, que al final hay muchas situaciones en que Guruceta podría interpretar mejor el dónde me tengo que colocar dentro del área para recibir ese balón. Y ya por último, para cerrar el tema Guruceta. ¿Encaja en este Athletic a corto o medio plazo? Porque al final es un hombre que tiene 25 años y ya está en esa edad en la que ya más tiene que explotar, a priori. Porque ya sabéis que de casos a Duriz tenemos pocos. Pero yo cuento en que esa es la edad en la que entre los 25 y los 30 es cuando más tiene que explotar, ¿no? A mí personalmente, si... Dice JP, yo ficharía a Wuley. Hombre, Wuley complicado, ¿no? Si ahora el Athletic tiene que pensar en un delantero, si hablamos de perfil, me encaja. Es decir, si hablamos de rol de delantero y hablando del Atleti de Marcelino, me encaja, por todo lo dicho anteriormente. Ahora, ¿podemos hablar de que Athletic tiene o debe fichar a Guruceta? Pues ahí yo no lo tengo tan claro. Porque, a ver, es verdad que queda mucha temporada. Estamos a mitad de temporada, 22 jornadas, quedan 20 más en segunda división.
y es posible que incluso meta más goles, o es posible que sigamos viendo algo de continuidad en su rendimiento, que os digo, últimamente está haciendo muy bien. Ahora, queda mucho recorrido por hacer, habría que ver cómo es su encaje en primera, habría que ver si se adapta a este estilo de juego. Es verdad que no es un jugador que no está cedido. Habría que ver si los puntas del Bilbao Athletic siguen explotando. Si ahora me decís, ¿nos lo fichamos en este mercado? Probablemente no. Porque yo necesito 1 o 2 años en los que Gorka tiene esa continuidad en rendimiento para poder estar en el Athletic. Pero es cierto, y es lo único que yo creo que podemos llegar a la conclusión, que ese rendimiento de los últimos 7 partidos en los que ha metido 7 goles es una buena señal de que no es un delantero, pues no sé, por poner algún ejemplo, pues no es por ejemplo, Gorka Santamaría es un delantero que ya se ha perdido el radar por completo, porque ya hemos visto que no tiene nivel, o Asier Benito, ¿no? Pero en cambio con Guru tengo una mínima esperanza de que va a explotar. Entonces por eso yo creo que hay que ponerle la lupa, pero no actuar a corto plazo. Pero sí ver si esta temporada y la siguiente puede darle esa continuidad a su rendimiento. Si es así, ya podemos empezar a hablar de Guruceta como una opción realmente real de este hombre, porque lo que es algo que si algo hemos visto de Gorka, pues de lo que hemos visto nosotros como aficionados, es que le cuesta darle continuidad a su rendimiento. También tuvo una lesión grave, pero le ha faltado eso, ¿no? Para ser, digamos, un delantero importante. Dice, el único problema es que no está aún bien asentado en la élite. Exacto, también es un poco a lo que me refería. Dice que marcar 7 goles en una Amorebieta está bien. También es eso, que hay que tener en cuenta que Amorebieta está por debajo a nivel de calidad individual del resto, no de calidad colectiva, porque yo lo he dicho muchas veces que hace un trabajo espectacular y que creo que tiene menos puntos de los que ha merecido, y realmente tiene bastante mérito, porque igual con otros jugadores igual haría más goles. Y luego dice Alan, si desciende a Amorebieta seguro que saldrá libre, así que por probar no se pierde nada. Sí, bueno, ahí entraría en juego, por ejemplo, aquello que siempre hemos comentado, o lo que yo comenté en el último directo, de la filosofía de fichajes del Athletic, de una posibilidad de tengo en el radar esos jugadores que podrían explotar a corto o medio plazo, y por ejemplo aprovecho pues una situación de mercado como esta, ¿no? En la que hay un delantero que podría tener una posibilidad real de estar como delantero en el primer equipo del Athletic, pero no lo sé con certeza. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo tengo en propiedad, y a partir de ahí pues lo busco una cesión, y a ver si realmente lo de Guruceta no es una casualidad o realmente es una realidad, ¿no? Entonces, por eso mismo, ahí ya entran otro tipo de temas que no vengo a hablar hoy, que es ya pues la capacidad de gestión que tengan los dirigentes, la junta directiva en ese momento, el director de deporte en cuestión o lo que sea, que ahí ya os digo que no es tarea nuestra, sino ya de los propios pues miembros del cuerpo técnico no, el cuerpo técnico no, de la dirección deportiva del Athletic.